Buenas noches, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Hoy vamos a hablar de muchas cosas que pasan fuera de Ucrania y indirectamente tal vez tengan relación con nuestra guerra y pueden impactar en su curso. Entonces, primero es el hecho de caer el régimen de Assad en Damasco. Bueno, ya todo el mundo lo sabe. Yo solo quiero dar algunas pinceladas a estos hechos. Por ejemplo, el régimen de Assad fue apoyado, en teoría, por su población en un 93%. Y a pesar de tanto apoyo popular, nadie se levantó de verdad para defender este régimen. Así que los rebeldes o insurgentes han podido avanzar de forma vertiginosa, tomando pues, bases militares, también bases militares rusas, y llegar a Damasco expulsando a su presidente, que ya es expresidente. Cosa curiosa sobre Assad es que él en su momento, creo que en el año 2017, ha dicho que él no quiere repetir el destino del presidente fugitivo ucraniano Yanukovych, que se tuvo que huir, vamos, echando pestes a Rusia. Y lo mismo hizo Assad con su familia, que por cierto tiene comprados, no sé, una veintena de pisos en el centro de Moscú. O sea, los había comprado ya pensando que eventualmente se tendrá que refugiar. O sea, decía una cosa y en realidad pensaba que sí que podría ser el caso. Entonces, Rusia se convierte en un país de acogida de los presidentes que no quieren en sus países respectivos. Por cierto, dicen que no es el segundo, sino que había un presidente de Kirguisia o Kirguistán, nosotros decimos Kirguisia, pero que es Kirguistán, fugitivo también en Rusia. Así que es curioso, ¿no? Porque también ayer yo vi el vídeo de los coches lujosos que tenía Assad en su casa, para los modelos de esos exclusivos y tal, y resulta que Yanukovych también en su casa de Mesigiria tenía una gran colección de autos y siguen ahí también expuestos en el museo. A mí los autos no me gustan, por eso yo cuando hago paseos yo no entro en aquel museo, pero es del estilo. Así que ya tenían mucha química estos dos, como no para coincidir en Rusia. ¿Qué pasa? Rusia, por supuesto, está histérica y todavía no sabe cómo reaccionar a su derrota en Siria, a su derrota en África, ¿vale? Porque Siria es un país donde Rusia tenía sus bases militares desde los tiempos soviéticos. Creo que en el base militar, así como asentamiento, tuvo a partir del año 1970. Y luego ya empezó a tener su base, digamos, marítima en el mar Mediterráneo. ¿Vale? La base militar. Y era una de las pocas bases militares, o la única, que tenía Rusia en el Mar Negro, en el Mar Mediterráneo. Entonces, era un punto realmente estratégico para todas las operaciones que tiene Rusia en África. Como sabéis, Rusia apoya a muchos regímenes en sus golpes del Estado, en sus políticas absolutamente, ¿cómo se dice?, incivilizadas, ¿no? Y todo esto con el afán de robarle las minas y todos los recursos naturales que tienen estos países, ayudar a robar África. Entonces, esa base en Siria, esas bases, que son varias, pues servían para esto, para realocación de tropas, para dirección de operaciones, porque Siria, al fin y al cabo, tenía su infraestructura. Y ahora Rusia, pues de repente, dice que hace 2 o 3 días decía que eran terroristas, islamistas y todo eso, y luego ve que no puede controlar la situación y de repente todos esos terroristas islamistas y esa fuerza horrible se convierte en la oposición armada, ¿vale? Entonces, Rusia tardó 2 días en hacer esa gran transformación en su discurso mediático. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque Rusia necesita conservar esas bases. Y ahí tiene todavía gente, tenía varias miles de militares, que por lo visto estaban rodeados y por lo visto van a salir de ahí, que no los van a masacrar, sino que les van a dejar retirarse. Pero Rusia necesita esas bases. Entonces, al margen de lo que pase a Assad, quieren que sigan estos acuerdos de alquiler que han firmado con Siria, ¿vale? Que son por 49 años. Igual que la flota del Mar Negro, ¿no? Que ellos siempre firmaban acuerdos para tener su presencia y su
influencia militar en la región. Entonces quieren conservarla, pero espero que no les permitan, ¿vale? Eso depende mucho de la política consensuada entre los que están tomando el poder, entre Turquía e incluso los Estados Unidos, incluso Israel, ¿vale? Entonces Rusia necesita también estas bases militares para meter mano en el Extremo Oriente, ¿vale? Porque, como yo he dicho, Rusia es un país parásito que vive desestabilizando otros países. Entonces, cualquier conflicto armado en el Medio Oriente, pues, y repercute en la fluctuación de los precios de petróleo y Rusia enseguida se beneficia, ¿no? Si el precio, por ejemplo, sube porque hay un conflicto armado, pues Rusia ingresa más. Así que le interesa ir creando conflictos armados en el en el Medio Oriente, para sus fines económicos, y lo estaba haciendo toda la vida, ¿vale? Parece, y claro, ya estamos viendo que Rusia, intentando, como se dice, establecer su influencia geopolítica en Europa con esa guerra relámpago de Ucrania, que ellos pensaban que ellos podrían entonces pretender a ser una tercera potencia mundial y influir en toda Europa y todos los países exsoviéticos. Y ahora, claro, y entonces su poder de influencia en Siria, en el Medio Oriente, también contaría. Pero están perdiendo gallas, porque han perdido. No han podido ni siquiera apoyar a Armenia contra Azerbaiyán en su intento de arrebatar a Nagorno-Karabaj, que ya pasó, después de 30 años de dominio armenio, pasó de vuelta a Azerbaiyán. Por supuesto, Azerbaiyán tiene sus acuerdos con Turquía y con otros países, ¿vale? Pero Rusia traicionó a Armenia y Rusia igual traicionó a Siria porque no tienen a quién mandar y apoyarlos, ¿vale? Entonces, esto es una cosa curiosa que va a impactar en la imagen de Rusia, y muchos países van a replantearse las relaciones con Rusia y el poder que ellos antes tenían y ahora ya no tienen. También curioso que Israel ha entrado en esta... Es la primera vez que las tropas de Israel cruzan la frontera de Siria en 50 años. Entonces están ahí intentando garantizar la no entrada de las fuerzas terroristas a su zona de buferización. Entonces, ya en pocas horas han atacado más de 100 objetivos, básicamente militares, en Siria, para impedir que otros jugadores como Hezbollah, por ejemplo, tomen armas y municiones que están en estos territorios. Así que es una cosa que han hecho pues, preventivamente, y vamos a ver qué sale de aquello. Y ya parece que hay un nuevo líder de la oposición siria, que además que empezó diciendo que van a abolir a las mujeres la necesidad de llevar el hijab, ¿vale? Que eso es una cosa muy importante, que no son tan islamistas como pueden parecer, dicen que son bastante correctos con toda la población civil, dentro de lo que cabe, gente, tampoco nos pasemos, y que están hablando de las relaciones amistosas con Israel, e incluso si se portan bien, tanto los Estados Unidos como Gran Bretaña van a retirar la definición terrorista a esta organización en un futuro, y lo van a, digamos, no premiar, pero valorar por la derrocación del régimen de Assad, ¿vale? Que era un régimen súper sangriento, terrible, y estamos viendo también algunas imágenes, bueno, vosotros, de cuando están entrando en los cárceles intentando liberar a los presos que llevaban ahí años y años y años. Incluso en esas cárceles había niñas de 13 años. Entonces, para los que quieran defender a este tirano, yo creo que no queda ningún argumento. Vale, y por cierto, me imagino que tampoco se va a sentir muy seguro en Rusia. Yo que él no me sentiría segura. Tampoco se tienen que sentir seguros todos los asesinos rusos que han venido a nuestra tierra. Y hoy ha pasado una cosa muy importante, que es en la Donetsk ocupada fue detonado el coche del ex jefe de la prisión Alenivka en Donetsk. ¿Os acordáis que en julio del año 22
ahí había a muchos militares prisioneros de Azovstal. ¿Vale? Entonces Rusia organizó un atentado terrorista contra la gente que estaba en la cárcel. Detonaron, probablemente era una sustancia inflamable y explosiva por dentro, por todas las imágenes que se han podido analizar desde fuera, porque no dejaron que se acercara ningún organismo internacional, ni Cruz Roja, ni nada, a esta cárcel. Y pues ejecutaron brutalmente a 53 personas que estaban dentro de este hangar, que además les metieron a este hangar un par de días antes, estaban alocados en otros sitios, les juntaron, todos les metieron y montaron aquel show terrible, aquella cosa inhumana que yo cuando hablaba de esto en un vídeo estaba llorando porque aquello no se podía soportar sin lágrimas. Vale, entonces murieron 53 prisioneros y más de 100 resultaron heridos. Y resulta que el jefe de todo esto, que se llama Sergei Yevsukov, fue mandado al infierno junto con su mujer. Todavía esa información está por confirmar, pero parece que ya tanto los representantes de Azov como de algunos servicios especiales, porque son servicios especiales que hacen este tipo de operaciones, van confirmando lo sucedido. Así que uno menos. Vale. Bien, entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos este fin de semana hubo la inauguración de Notre Dame de París, a donde fue nuestro presidente Zelensky y donde estuvo Trump. Por lo visto, Macron convenció a Trump de reunirse con Zelensky, mantuvieron una reunión breve de 35 minutos, intercambiaron algunas entrevistas, algunas opiniones y, como siempre, Trump sale con unas declaraciones a su estilo, así que hay que parar ya esta guerra loca y absurda, ¿no? Y que hay que cortar el fuego inmediatamente, y que Zelensky y Ucrania quieren parar la guerra ya y sentarse a firmar la paz, a lo que Zelensky dice que lo que quiere es una paz justa, o sea, no solo la paz, sino la justicia. Y claro, para nosotros, además un día antes salió una entrevista grabada un día antes de esta reunión. Y por lo visto Trump no quería ver a Zelensky, y porque él ya en la entrevista ya ha dicho que va a presionar a Ucrania, que si no queremos, pues nos va a cortar las armas, que obviamente Ucrania no va a recibir toda la ayuda que recibía del gobierno de Biden, etc. Entonces, para nosotros siempre es un poco, como yo he dicho, doloroso escuchar este tipo de discurso, porque parece que estamos volviendo a la época de la Guerra Fría, que nadie quiere molestarse en parar los pies a Rusia, ¿no? Porque nadie habla de desarmar Rusia, de quitarle armas nucleares, de imponer más sanciones. O sea, nadie le asusta a Rusia para que ellos piensen en su futuro. O sea, todos todavía quieren seguir con esa retórica negociacionista, y intentar pues echarle pedazos de Ucrania para que se le quite la sed de la sangre, ¿no? Así que no sabemos cómo va a evolucionar el tema. Como yo he dicho, yo creo que nos esperan meses difíciles de ese intento de negociaciones, porque Rusia en realidad no quiere negociar. A Rusia Putin sabe que su supervivencia depende del seguimiento de esta guerra, ¿no? Y ya ha entrado en una, digamos, en una inercia que no la va a parar. Y necesitamos algo que lo pare, ¿vale? Algo físico, una derrota brutal. Y claro, ellos todavía siguen mandando todas sus fuerzas para ir avanzando en Donetsk. Y realmente siguen avanzando en algunos sitios. Por ejemplo, ayer estamos hablando de los avances en Toretsk y otras 5 pequeñas localidades. Hoy siguen avanzando en Kurakhove. Kurakhove es un punto muy caliente de todos los ataques. La mitad, como ya os he dicho, están en Pokrovsk y en Kurakhove. Y si en Pokrovsk
conseguimos resistir sin movernos mucho, en la zona de Kurajovo sí los rusos van avanzando localidad por localidad. Pero, claro, es una dinámica de la estrategia elegida por Ucrania de defensa, porque no podemos hacer otra cosa. No tenemos ni armas, ni medios, ni por lo visto personal suficiente para seguir, para reverter, ¿no? Reverter esta situación de momento. Pero estamos esperando a que Rusia se vaya desgastando, porque este ritmo es muy bruto. Incluso Trump ha hablado de 600.000 entre muertos y heridos rusos en esa guerra, aunque las cifras, eso era el patamar bajo de las cifras, que son por encima de 750.000. Pero también él habló de más de 400.000 víctimas ucranianas, a lo que Zelensky reconfirmó hablando de 43.000 muertos y 370.000 soldados heridos. Obviamente todos los ucranianos desconfiamos de los 43.000 muertos, pero la cifra de 300.000 heridos podría ser una cifra bastante correcta. Vale. Entonces, los rusos en algún momento no van a poder llevar la guerra, pero de esta intensidad, ya de aquí a 6 meses, pues por lo visto se les van a acabar los recursos, y si Corea del Norte no les manda centenas de miles de soldados, que esperemos que no, pues no van a poder, ¿cómo se dice?, afrontarlo. Que por cierto, en Siria, ¿os acordáis que Siria, al principio de la guerra, el primer año, yo me acuerdo que también había los mercenarios sirios que recibían pasaportes en Ucrania, en Rusia, y les mandaban directos a la guerra con pasaporte ruso. Y Siria también se utilizaba por Rusia como el punto de reclutamiento de todos los militares, tanto africanos, de los países africanos, como de Siria, y algunos acabaron en la guerra contra Ucrania. Solo hablo de la importancia de esta caída de la presencia rusa en Siria. Vale, es una cosa curiosa, porque en los medios rusos no solo se transforma el nombre de los terroristas en el nombre de la oposición armada, sino que también ellos muestran las imágenes de Francia como les da la gana, cogen y de la foto donde estaba Zelensky, Trump y Macron, borran la imagen de Zelensky, y en los medios rusos de esa imagen solo vemos a Macron y a Trump. Pobre Zelensky, está ahí, que lo hacen el hombre invisible. Así que es una cosa curiosa, pero para que veáis que la realidad rusa es muy diferente de la realidad normal, que ellos siempre tienen que transfigurarla para adaptar a sus narrativas, que muchas veces no tienen ni pies ni cabeza. Vale, y además, por ejemplo, ahora ya van culpando a los sirios de que no han podido aguantar, que no se han organizado bien, aunque es el ejército ruso que entrenó al ejército sirio de Assad. Vale, pero ellos no quieren reconocer su fallo, nunca lo van a hacer. Bueno, en Georgia siguen las protestas y ya llevan como 12 días los manifestantes protestando contra la falsificación de las elecciones, contra las nuevas políticas del Parlamento georgiano, pero todavía no vemos ningún avance, porque Georgia es un país que tiene a Rusia a su lado, no hay quien la defienda, y probablemente les va a costar muchísimo si es que consiguen restablecer una normalidad democrática. Ya han ido muy lejos los prorrusos, y tienen demasiada influencia. Y de hecho, dentro de los manifestantes había prensa y había gente vestida de negro, sin mascarillas, atacando a la prensa, a los líderes de los manifestantes. Entonces ya empiezan a usar las técnicas, digamos, discriminatorias de represión no oficial, ¿no? Que en Ucrania también hubo mucho de esto durante el régimen de Yanukovych, cuando ellos simplemente mandaban a la gente sin insignias, sin nada dentro. Los avances rusos en el mes de noviembre de este año han sido muy espectaculares si los comparamos incluso con los avances que han tenido en Ucrania
el año anterior. Entonces, solo en el mes de noviembre ellos han ocupado 4.7 veces más del territorio de Ucrania que en todo el año 23, como vemos en estas imágenes. Así que son cifras para nosotros muy dolorosas y para que veáis que ellos sí que intentan hacer todo lo posible antes de la inauguración de Trump. Otra cosa curiosa, que resulta que Rusia ya nos lanzó el segundo avellanero, Oreshnik, solo que el lanzamiento falló. Esto lo están hablando por ahí en algunos medios y dicen que también parece que la inteligencia ucraniana también no lo oficializó mucho, pero van circulando los rumores. Así que de los pocos avellaneros que tiene Putin y las muchas amenazas que lanza, si de 2 lanzamientos uno falla, pues el tercero puede llegar a impactar incluso en algún pueblo ruso. Pero estos días, del 10 a 13 de diciembre, Ucrania está en alerta, porque ya han avisado los servicios de inteligencia de los Estados Unidos que Rusia va a intentar lanzarnos el tercer Oreshnik o avellanero. Rusia, hay una noticia de la que yo no hablé, voy a dejar esas imágenes porque Rusia sigue aterrorizando a Ucrania con sus bombardeos. Ya el último bombardeo de Zaporizhia nos ha costado casi 12 o 13 personas muertas y varias decenas de heridos. Además, ellos están haciendo de algunas ciudades sus polígonos, como Jersón. Jersón es una ciudad que está siendo atacada por drones día y noche. Hoy, por ejemplo, han bombardeado por la noche el sector privado de unas casas, causando un terrible incendio. Y ellos tienen sus escuelas de pilotos de drones que están haciendo prácticas en las ciudades como Jersón y Nikopol, ¿vale? Entonces están bombardeando por bombardear, ¿vale? Ambulancias, coches de civiles, como ya he dicho, niños que jugaban en el playground y todo esto. Entonces Rusia es un país que nos utiliza como casa de tiro a los civiles ucranianos en varias ciudades, porque se lo pueden permitir y porque saben que están impunes. Vale, pasamos a las cosas buenas para finalizar. Como yo os he dicho muchas veces, los ataques de los ucranianos no tienen resultados inmediatos, que los vamos viendo después. Pues de estos, unos de estos resultados han sido revelados por la inteligencia británica. Parece que el día 29 de noviembre en Crimea sí que fueron alcanzados algunos sistemas antiaéreos, parte del sistema antiaéreo S-400 en Crimea. O sea, se ven unos cuantos cráteres en los lugares de estacionamiento de esos vehículos y por lo visto varios vehículos sí que han sido bien dañados. Y otro vídeo interesante que estamos viendo es el vídeo de los servicios de seguridad de Ucrania, que han hecho una operación en Crimea contra los helicópteros, o sea, los drones ucranianos como Sea Baby y otro dron que se me olvidó cómo se llama. Bueno, ya tienen instalados a bordo ametralladoras y equipos para disparar, para apuntar contra tanto los drones como contra helicópteros. Entonces tuvo lugar a Raptor, se llamaban los barcos Raptor. Entonces ya tuvo lugar esa batalla del futuro con participación de drones marítimos no pilotados. Y por lo visto ha sido una batalla muy exitosa por parte de Ucrania, porque varios helicópteros han sufrido daños graves e incluso hubo muertos y heridos a bordo de estos helicópteros. De momento son estas las imágenes, pero la inteligencia ucraniana dice que hay unas cuantas secuencias más que todavía no pueden enseñar. Pero esto ya nos marca una nueva era en la guerra de los sistemas no pilotados acuáticos. Así que con esto y un venceremos, me despido para hoy.